vamos a empezar lo que es a dar una secuencia de temas sobre las parábolas los días jueves. Nos quedamos por ahí después de terminar los estudios de las iglesias, pues iba a continuar con el capítulo 4 de Apocalipsis. Creo que vamos a dejarlo para después, de ahí el capítulo 5, el 6, el 7 y poco a poco ir estudiando lo que es, haciendo un estudio los días jueves de Apocalipsis. Pero vamos a pararlo y vamos a dar primeramente Dios, si Dios nos permite, pues el estudio de las semillas de las parábolas y en este caso la semilla de mostaza. La parábola se registra en 3 libros de los evangelios. Se registra en Lucas 13, lo vamos a leer ahí, capítulo 13, versículo 18. También se registra lo que es en Mateo, y también se registra en Mateo 13 y en Marcos 4. En algunas cosas se omite algunas palabras y respecto a lo que es pues a la visión que tiene cada escritor del evangelio. Vamos a leer Lucas 13, capítulo 13, versículo 18 y 19. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, Padre, por darnos la oportunidad de hablar tu buena palabra, Señor, que un día, Señor, despreciamos, la tuvimos por nada, Padre, pero a ti te ha placido, Señor, el poder estar acá, Señor, y poner, Señor, esa semilla de mostaza en cada corazón, Señor, que tú, oh Dios, has demandado, Padre. Te damos, Señor, a ti la gloria y la honra, Señor, porque haces, oh Dios, que los oyentes también sean una tierra fértil, en la cual esa semilla de mostaza, Señor, ha ido creciendo cada día, Padre. Te pedimos que crezca fuerte, que crezca, Señor, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, esta parábola que está escrita hace más de 2000 años, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Aquí, amados hermanos, Cristo aparece explicándoles varias parábolas, y entre ellas está esta parábola de la semilla de mostaza. En Mateo 13, como habíamos dicho, aparecen otras parábolas antes de esta semilla de mostaza. En Marcos aparece también, pero Lucas, que me lleva mucho a ver de que Lucas era un historiador, y casi los escritos de Lucas son en cronología. Entonces, tomando este texto de la semilla de mostaza y viendo qué es lo que aparece antes de esa parábola, es un hecho que ocurre, y lo registra Lucas, y después pone la parábola de la mostaza. Entonces, nos puede ayudar a nosotros a entender más la parábola de mostaza, sabiendo qué es lo que pasó antes en el contexto. En Lucas 13:10 habla acerca de lo que pasó. Dice, hay unos bloquecitos, ¿verdad? Unos pasecitos antes. Dice: enseñaba Jesús en la sinagoga el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días
hay en que se debe trabajar en estos. Pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Mira, hermano, qué tremendo que en esa sinagoga que estaba, para dejarle algo ahí, una decoración, solamente se invitaban a los rabinos. Así que él era un respetado rabino para todos los que estaban ahí. Amén. Y se le dio la oportunidad de llevar y de hablar un mensaje. Y Jesús estaba dando el mensaje y llama a aquella mujer que está encorvada escuchando. 18 años decía de estar así. Y él, imponiendo sus manos, la liberó. Pero aquel otro rabino principal, dice, de esa sinagoga, de ese lugar donde se congregaban, como una asamblea, empezó a hablar. Y perdónenme, pero con mi imaginación, pero Jesús tal vez allá, y él empieza a hablar así a los demás. Tirando la piedra aquí, pero como con boomerang para allá al otro lado, ¿sí? Hermano, qué terrible esos predicadores, ¿verdad, hermano? Y mire, yo cuando lo vi dije yo, ay, es que no son nuevos estos, digo yo. No, ya tienen tiempo de estar así, hermano. Que utilizan el púlpito para, hermano, machetear a la gente y digo yo. Y dice él así, hablando, dice, entonces enojado, dice, que Jesús hubiera sanado el día de reposo, dijo a la gente, no le dijo a Jesús ahí, que Jesús hubiera dicho, mira, pues tengo este inconveniente contigo, ¿verdad? Yo no entiendo esta doctrina que estás predicando tú, enséñamela. Y dice que le dijo a la gente, así, agarró el micrófono y le dijo, 6 días, dice, hay en que se debe trabajar. Venid pues y sed sanos en estos días de reposo. Y el Señor, hermano, lo interrumpe y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno en el pesebre y lo lleva a beber. Para esas personas, su buey era más importante que una persona. Y Jesús da el verdadero valor que se había perdido a la humanidad. Y dijo, esta hija es hija de Abraham, que Satanás había tenido atada hace 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus enemigos, pero todo el pueblo se regocijaba porque todas las cosas gloriosas hechas por él, por las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Qué tremendo, hermano, que el número 18, cuando usted lo va a buscar, hermanos, es 3 veces 6. Y esas 18 son también, en Tesalonicenses se habla acerca de 18 caracteres de que va a tener las personas de los últimos tiempos. Cuando miramos esta historia y como hemos venido y le vengo diciendo yo que cada parábola, o como nosotros vimos también, esa transformación de agua en vino que se dio en las bodas de Caná, que era un reflejo de la situación de Israel, también esta mujer que estaba 18 años ahí atada, es la situación de toda la humanidad, atada ahí por 18 años, y llega Jesús a liberarla. Pero lo tremendo de todo es que esa bendición tan gloriosa, unos la rechazaron y unos muy pocos la tomaron en sus manos y la abrazaron. Así que el versículo, hermano, siguiente dice, las cosas gloriosas hechas por él. Ahora, lo que son versículos y lo que son los subtemas puestos ahí en la escritura, hermano, eso lo pusieron hombres con la mejor intención para poder ayudar al lector. Amén. Ahora, eso corta el pensamiento que viene continuo, porque el versículo 18 dice, y dijo, quiero que lo leamos continuamente, ¿verdad? Por todas las cosas gloriosas hechas, y dijo, ¿a qué semejante
¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo un árbol grande, y a las aves del cielo anidaron allí. Así que ya podemos tener una mejor claridad viendo el contexto con el cual Jesús les empezó a decir esa parábola y las otras parábolas. Ahora, esta fue una manera de cómo también el Señor empezó a dar por parábolas interpretaciones o revelaciones divinas. Y todo fue para que se cumpliera, usted lo puede escribir ahí, Isaías 6, del 9 al 10. Y Mateo trae a memoria de los que están, en este caso nosotros leyendo o otros escuchando, una antigua profecía de Isaías, y yo la quiero leer en Mateo 13:13. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Es decir, que tenían un corazón endurecido, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, dice, se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. En esa situación, Jesús, habiendo sanado a esa mujer de hace 18 años, ahí atada, ellos tenían que regocijarse en esa salvación y sanidad. Eso conllevaría a que sus oídos van a oír y sus ojos iban a ver. Pero al no regocijarse, lo que se entiende es que sus oídos estaban cerrados, sus ojos estaban cerrados, su corazón estaba engrosado. Las parábolas nos ayudan a entender a nosotros lo precioso que es el reino de Dios de una manera contada con narrativas. Son enseñanzas espirituales, son verdades espirituales que Dios enseña con enseñanzas terrenales. Un niño puede entender el saber y el de decir el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre sembró y tomó en su huerto, y creció y se hizo alto y grande, y las aves del cielo anidaron sus ramas. Las parábolas, hermanos, describen el reino de Dios, describen el evangelio, que es comparado con un grano de mostaza, por lo pequeño. Cuando miré, hermanos, nunca he tenido una semilla de mostaza, pero al ver las fotos es tan pequeño, tan diminuto. Muchos dicen que es como la cabeza de un alfiler. Eso sí lo he tenido en mis manos, hermano. Y la cabeza de un alfiler ya por sí es pequeño. Pero la cabeza de un alfiler, tanto que cuesta meter ahí lo que es el hilo. Y es diminuto, pequeño. Y el Señor compara que el reino de los cielos es como la semilla de mostaza. Ahora, hermano, han salido muchas interpretaciones acerca de la semilla de mostaza, muchas interpretaciones acerca de las otras parábolas. Pero este evangelio, el evangelio que vivimos hoy, muchos están interpretando la palabra de Dios, las parábolas, para exaltar el ego del ser humano. Y una de esas frases muy populares es que aunque tu comienzo sea muy pequeño, tu futuro será glorioso. Y uno dice, wow, aleluya, amén. Oh, santo, Dios sabía que tenía una palabra para mí. Y digo, qué tremendo, digo yo, que en vez de exaltar a Cristo, que es el núcleo en sí de todas las parábolas y de toda la palabra, exaltar a Cristo. Hermano, y yo diría aquí, yo prefiero predicar el verdadero evangelio sin adulteración
y llevar un alma, aunque sea a Cristo. Una. Que predicar un evangelio adulterado que sea como miel para las personas y llevar miles al infierno. Porque, hermano, mis pies tiemblan al recordar que un día yo voy a estar delante del Señor así como un podio, hermano. Un podio. Y que mi corazón va a ser llevado incrustado, hermano, a buscar lo más profundo. Y aunque un hombre quiera mentir, no va a poder mentir. Tiemblo, realmente. Y le pido a Dios aprender cada día más de su palabra y que nosotros no seamos oidores olvidadizos. En el Salmo 78, el Señor le da unas palabras al pueblo y le dice, miren, acuérdense de las promesas que yo les di. Tráiganlas a memoria. Acuérdense que su pueblo, que el pueblo de Israel se olvidó de esas promesas. Y les dice, no me desprecien. No desprecien. Y hermano, qué tremendo despreciar al único que nos puede hacer libres como esa mujer. No sé cuánto tiempo ha estado una persona tal vez ahí como religiosidad sin cambiar. Porque podemos asistir a una iglesia, hermano, por mucho tiempo. El número 18 es un número humanista 3 veces. La perfección del humanismo, por eso se habla del 666, porque es la perfección del humanismo contrario al 777, que es la perfección de Dios en la vida de cada persona. En esta mujer o un hombre que pueda estar, Satanás lo puede tener allí preso por muchos años. Pero cuando aparece el Señor, aparece como esa semilla de mostaza, insignificante para los ojos humanos. Vino en pieles humanas, pero no como nosotros. Hermano, qué terrible el ser humano. El ser humano es un ser que se desprecia a sí mismo y a los demás. Yo no he visto a otros seres vivos, hermanos, puede ser que de su misma especie o otra especie ataquen a otra especie, pero de su misma especie, que como lo miramos un hombre o una mujer, se desprecia a su propio prójimo, a tal grado, hermano, que siempre quiere estar por encima de los demás. Esa es la condición de un ser humano no regenerado, de un ser humano no regenerado. Si algo encuentra de bondad o de lealtad o de verdad en ese ser humano, lo desprecia aún más. Y eso fue lo que vieron en Cristo, bondad, lealtad y verdad. Y lo despreciaron porque no era como el mundo quiere. Amén. El mundo aborrece eso. El mundo no quiere eso. Eso es insignificante para ellos. Y Jesús aparece ahí como un pequeño, diminuto grano de mostaza. Una cosa poca inferior para el ojo humano. Una cosa poca inferior para ellos, porque ellos querían a un rey que los libertara de la bota romana. Ellos no querían ver liberación y sanidades en un pueblo o en una viuda pobre. Ellos querían ser exaltados. El corazón del ser humano quería ser reconocido ante los otros pueblos. Pero era poca cosa liberar a una mujer. Era poca cosa darle libertad a una mujer que había padecido mucho tiempo. Y esta mujer no lo buscó, fue Cristo que buscó a esta mujer. Amén. Ellos estimaban más a los animales que la misma condición del ser humano, porque el corazón no regenerado, hermano, estima poco al propio ser humano. El mejor regalo, hermano, cuando ustedes puedan o han recibido regalos, usted le dan así como, aquí mire, yo le traía este obsequio, ¿sí? Ahí. Y esto es muy grande para una semilla de mostaza. Caben 1000, ¿eh? Sí. Y usted dice, ay, ¿qué será eso? No.
Pero de repente usted le trae un regalote y dice, uy, qué gran regalo, qué tremendo. Oh Señor, si me quieres. Pero así vino envuelto el Salvador del mundo. Poca cosa. En un pesebre. Allí estuvo. No tenía ni dónde reposar su cabeza. Junto a los ricos fue su sepultura, pero no porque él la había apartado, sino porque otro se la dio. Su camino en este mundo fue la cruz, su preparación de vida fue para la cruz, hermano. Amén. Qué poca cosa. Y este regalo envuelto en pieles humanas, hermanos, así mismo como el ser humano desprecia, un corazón no regenerado se desprecia a sí mismo. Y estamos viendo esos líderes que tenían que servir de bendición, esos sacerdotes, esos que tenían que llevar la palabra de bendición para los que estaban ahí. Amén. Qué tremendo esa ovejita, hermano, allí. Ay, dice mi pastor que me ama, me macheteó. Ahí estaba escuchando a su líder. Pero ese día esa mujer había llegado, un día de liberación. Y el pastor ahí estaba, el pastor de pastores, hermano. Amén. El mundo no valora, hermanos, lo que vino a traer Jesucristo. El mundo no valora la honestidad. El mundo no valora, hermanos, la lealtad. Hace poco digo yo, qué tremendo, digo yo. Pero es que ese es el corazón del ser humano. Que el ser humano está habituado en hacer fraude. Y quiere hacer fraude. Y aunque aparezca una persona leal como Cristo, tratarán de hacer fraude con él. Y es lo que nosotros estamos viendo en la predicación de un evangelio que no es el evangelio del reino, hermanos. Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Este que estoy leyendo está en Mateo, hermano. Este que estoy leyendo, Mateo 13:31. Con el cambio de que aquí dice que es la más pequeña. El escritor Mateo está diciendo este grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Y algún historiador o agricultor, o no sé cómo se le llamará a la persona que estudia lo que es la siembra y la cosecha, agrónomo, me puede decir, no, esa semilla no es la más pequeña, hay una más pequeña que dicen que es la orquídea. Yo diría, sí, pero yo aquí como, hermano, un defensor de la palabra le diría, es que aquí lo que es importante, hermano, es que es la más pequeña de todas las semillas que crecen como un árbol. Crece casi de 3 hasta 5 metros. Esa semilla de mostaza se convierte en un árbol prácticamente, en casi un árbol. De todas esas semillas de hortaliza, no hay ninguna que crezca como esa. No hay ninguna. Entonces, yo le pondría que el punto es que de las semillas que crecen como ese árbol, como un árbol, no hay ninguna que crezca como ella. Dice, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus sombras. Hermanos, y lo que quería hablarles en 3 puntos es lo que hemos visto ahorita. Y lo que seguiremos viendo es lo insignificante, lo pequeño, lo diminuto, lo que el mundo desprecia, lo que un día nosotros despreciamos. Pero también vamos a ver un punto 2 que es el crecimiento de esa semilla de mostaza. Y como un punto 3 también lo que significan las aves del cielo. Y esa semilla de mostaza, lo pequeña que es y lo delicada que es. Hermano, si nosotros no tenemos el suficientemente interés
para poder sembrar esa semilla de mostaza. Vamos a venir y tal vez nos van a dar otra cosa y de repente, y la semilla de mostaza se perdió. Porque no teníamos el suficientemente interés para poderla sembrar. Hemos visto que en primer lugar, esa semilla de mostaza es Cristo. Y todo lo que salga de esa hortaliza, de ese crecimiento que ha venido a dar la cruz, hermanos, tienen otras semillas. Y nosotros venimos a hacer esas semillas de mostaza. Amén. Las palabras vienen a ser esa semilla de mostaza. La fe viene a ser esa semilla de mostaza. Amén, gloria a Dios. Y cuando nosotros la oímos, es como tenerla en nuestras manos. Pero si no nos apercibimos, si no tenemos los ojos abiertos y los oídos abiertos, y tenemos un corazón bueno, es decir, una tierra que esté dispuesta a aceptar esa semilla, vamos a perderla de vista. Hay corazones tan duros como la tierra que echan a perder la buena semilla. Y el problema no está en la semilla, el problema está en la tierra que recibe la semilla. Aquellos terrenos que estaban ahí, y ese líder de la sinagoga era un corazón endurecido, rechazó a esa pequeña semilla. Rechazó el evangelio, rechazó la fe. Alguien me podría decir, hermano, yo como oí tantas doctrinas que se escuchan, hermano, se escuchan hasta unas doctrinas que decían, yo puedo, después del 2020, después que se ha empezado a escuchar eso, y esa es mi guerra, hermano, si me perdona, pero que la persona puede tener fe en Dios y congregarse en su casa. Y eso ya está establecido. Y incluso hay muchos pastores que soban ese pecado. Y no, está bien, síganos desde ya. Hermanos, cuando la iglesia se hace uno, venimos a ser parte de ese árbol, de esa hortaliza que se hizo grande. Venimos a ser uno y estamos unidos. Antiguamente un predicador decía, si tu fe no te lleva el domingo a la iglesia, lo dudo que te lleve al cielo. Esa fe es como un pequeño grano de mostaza. Dice que la fe es, hermanos, esa convicción que no miramos. La certeza, estamos seguros de que algo nos va a venir y que lo esperamos. Y por esa razón es que nosotros vamos a la iglesia. Amén. Por la certeza de que en ese lugar puede aparecer aquel que liberó a la mujer que tenía 18 años siendo esclava. Tenemos esa certeza que nos puede quitar las pesadas cargas que le quitó a esa mujer. Tenemos la convicción, aunque no hemos ido y estamos tal vez en la casa, y el domingo voy a ir a la iglesia. Sí, el domingo voy a ir. Y tenemos esa convicción, voy a ir a alabar al que me libertó. Y voy a recibir de su espíritu. Y eso pequeño que lo estamos cuidando, lo estamos atesorando en nuestro corazón. Eso tan pequeño que al mundo no le importa. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué no tienes mejor otro trabajo? Visitar a tu familia, pasar tiempo con hermanos. Esa semilla de mostaza son las buenas noticias de la cruz. Esa buena noticia que el mundo no alaba. Esa buena noticia que puede transformarse en un árbol grande. Y que nos puede llegar a dar salvación a nosotros. No solamente a nosotros, sino a nuestra familia y a nuestras generaciones. En ese Salmo 78, ahí le dice, de generaciones en generaciones. Quiero que lo vayamos a leer, hermanos. Salmo 78, 6.
Porque esta semilla de mostaza debe de provocar en nosotros un crecimiento de la fe. Y va a hacer de que esa semilla empiece a crecer, a romper la tierra, a ver un arbolito y empezar a ir creciendo. Ese crecimiento se va de generación en generación. Y mire, dice Salmo 78:6, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Esa semilla de mostaza tiene que ir creciendo. Y esa semilla de mostaza va a dar más semillas, que tienen que ser como esa semilla de mostaza, hermanos, de la cual Jesús le llamó la atención a los religiosos, hermanos. Esa semilla de mostaza representa, hermanos, un poder expansivo para todo aquel que cree. Un crecimiento, hermano, que ninguna otra semilla lo puede dar, de acuerdo a las semillas de las hortalizas. Esa era la semilla de las semillas, hermano. Esa era la semilla. Una semilla de mostaza que representa primeramente a nuestro Señor y nuestro Salvador, a Cristo, que nos trae libertad y sanidad. No puede representar primeramente al ser humano. Tiene que representar a Cristo. Tiene que representar a Cristo. Y dentro de esa semilla que crece, echa otras semillas. Y somos genética de la primera semilla que salió. Esa semilla de mostaza que fue humillada y rechazada allí, hermano. También nosotros, como habíamos dicho, vamos a ser humillados y rechazados de la misma manera. Amén. De la misma manera. Porque el mundo, como le estaba diciendo, aprecia más otras cosas. Pongamos nuestra fe, hermanos, en esa semilla de mostaza, en algo que el ojo humano como el mundo no puede ver, pero la fe es la certeza de lo que se espera. Amén. Apreciemos, hermanos, esa semilla que nos hace santificarnos para no buscar nada más. Ahora, hermanos, esa semilla de mostaza también debe tener un crecimiento, como les decía. Esa semilla de mostaza dicen que es que ayuda a lo que es para controlar el azúcar en el cuerpo humano, y que ayuda también para prevenir el cáncer. Es algo utilizado dentro de la medicina. Digo, qué tremendo que Dios también nos pueda hablar y decirnos que este mensaje glorioso puede sanar nuestra alma. Amén. Puede prevenir el pecado en nosotros. Y Amén. yo le diría, hermano, yo quisiera que crezcamos juntos, fuertes, grandes, unos con otros, pero recordando también de dónde proviene nuestra fe. De la humillación, hermano, de esa primera semilla que fue Cristo. Que recordemos nosotros también el valor y que no rechacemos lo que hizo esa semilla de mostaza, hermano. El crecimiento debe ser un crecimiento de acuerdo a lo que nosotros nos alimenta. Esa semilla de mostaza insignificante debe tener un cuidado. ¿Y cómo nosotros podemos cuidar esa semilla de mostaza? Me preguntará, esa fe. De la misma manera que se cuida las flores, de la misma manera que se puede cuidar una semilla que se siembra, regándola, echándole abono, cuidándola de otras plagas. Nosotros debemos de cuidar nuestro corazón, esta tierra. Amén. Debemos de regarla con la palabra. Que su espíritu nos permita, hermano, crecer cada día. Y cuando crezcamos, nos recordemos. Porque qué fácil es olvidarse cuando uno ya ha sido bendecido. Eso le pasó a Israel. Qué fácil verse grande
Qué fácil es verse extenso, pero nos mantendrá humildes sabiendo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue el primero que fue humillado. Recordando eso, hermanos, no vamos a perder de vista la semilla que tenemos en nuestra mano. Por muy pequeña que sea, la abrazaremos. Abrazaremos esa semilla de mostaza. Hace poco escuché yo a un historiador, me gustó, me fascinó mucho. Y digo yo, qué tremendo que Dios ha dicho en su palabra que por sabiduría humana no puede reconocerse la semilla de mostaza. Por sabiduría humana no puede reconocerse la cruz, la salvación. Por sabiduría humana la fe no salva a nadie, amor. Por sabiduría humana no. Dios no ha destinado a salvar a este mundo así, sino es una fe mediante esa semilla de mostaza, insignificante. Amén. Y le hicieron una pregunta, le dijeron, ¿usted cree en Jesús? Le dijeron, oh sí, claro, es indudable. Jesús existió, y los historiadores, y empezó a dar sus argumentos. Ahí está. Sencillo, cortado. Digo, no cree en Dios, está bien. Digo, puede ser gnóstico, no sé. De repente pasó el tiempo y le hicieron una pregunta, ¿y usted cree en las leyendas de lo que pasa en las cuevas encantadas? Sí. Y tomó su tiempo. Y dije yo, ay Dios, Padre, digo yo. Y empezó a decir, bueno, dice, yo creo, dice, hay cosas que el ser humano no puede entender. Y dijo, y bueno, ¿y por qué no aplicó lo mismo a Jesús? No, dice, a mí dio dos argumentos y dice, a mí me pasó de que yo escuché testimonios de otras personas y yo tuve una experiencia. Entonces, mire cómo la necedad del ser humano creyéndose sabio, porque si utilizaría los dos mismos argumentos que puso para defender la tesis del misticismo en las cuevas, yo diría, bueno, hay testimonios que hablan acerca de que Jesucristo es Dios. Amén. Personalmente también tenemos testimonio, cada uno de nosotros es un testimonio vivo de que es real, Amén. de que Él sana todavía y libera. Pero aún tenemos un testimonio mayor y más grande que es el Padre, hermano. Cuando usted lee la Escritura y dice, y dio testimonio de su Hijo, no, es que Él sigue dando testimonio de su Hijo. Amén. Porque las obras que hizo Cristo, Cristo las sigue haciendo, sanando, libertando. Y el Padre da testimonio continuamente de que Cristo es real. Y digo, qué tremendo. No pudo ver su verdadera necedad. ¿Por qué no pudo ver su verdadera necedad? ¿Por qué el ser humano no puede ver su verdadera necedad? Que suelta y menosprecia lo que es esa semilla de mostaza. Dice 2 Tesalonicenses 2:10, hermanos. Y pueden buscar. Dice, él dice acerca de Dios, hablando acerca del anticristo y de ese espíritu que se mueve desde que el Cristo fue resucitado. Un espíritu de anticristo se mueve y se ha movido en el mundo, hermano, para engañar. Pero Dios le ha permitido hacerlo. Dice, Él le permitirá engañar con toda clase de medios malvados. Miren a quiénes van a engañar. Aquellos que están en camino de la destrucción, porque no quisieron recibir el amor de la verdad. Es decir, hermano, que no apreciaron esa semilla de mostaza. No la tomaron en cuenta. No la tomaron en cuenta. Y en ese Salmo 78, permíteme que lo ando llevo para aquí y para allá, pero solo se lo voy a leer. Salmo 78, 11. Lo voy a leer desde el 9. Se asemeja mucho a lo que le pasó a los hijos de Efraín.
dice el versículo 9, 78:9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron a las espaldas en el día de la batalla. Es decir, retrocedieron al camino de perdición. Hermanos, dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras. Las tuvieron por nada. Semilla de mostaza. Se olvidaron de las obras que Dios había hecho y de sus maravillas que les había mostrado. Qué tremendo, hermano. Decía por allá un antiguo predicador, preocúpate más por un grano, una semilla de mostaza, que por una tonelada de emociones, hermano. Pero la gente de hoy está más enfocada en recibir la tonelada de emociones que la semilla de mostaza. Y se va vacía, porque las emociones no van a controlar cuando llegue la prueba. No van a controlar. La semilla de mostaza nos va a hacer permanecer allí, aún en medio de la prueba. Preocupémonos más por recibir un grano de mostaza, una semilla. Amén. Una semilla, que una tonelada, hermano, de emociones. Ahora, hermanos, hablando acerca de esas aves que se anidan allí, hay muchas interpretaciones acerca de esas aves. Una de esas interpretaciones habla acerca de que son los malvados que hacen nido en esas aves. Dice, y es semejante, el versículo 19, 13 de Lucas 13, 19, dice, y es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron allí, en las ramas. Y entonces quieren interpretar a los terroristas bíblicos, digo yo, como que son los enemigos que se anidan en la propia fe. Digo, qué tremendo. Pero según la escritura, según el contexto, habla más bien de que, hermanos, cuando nosotros miramos, ¿qué hace un ser humano cuando está en medio de un sol ardiente y encuentra un árbol? Ay, dice, gracias a Dios, hay un arbolito ahí, voy a ir a descansar. Debajo de su sombra voy a reposar allí. Estoy cansado y estoy fatigado y voy a ir a tomarme ahí una siesta. Entonces, que las aves del cielo vuelen y hagan un nido allí en ese árbol, habla acerca de que los hombres, los pueblos, los reyes, que pongan su atención en esa semilla de mostaza, van a tener paz, va a sentir su alma descansada en medio de cualquier situación. Amén. Esas aves del cielo, hermano, somos nosotros. Esas aves del cielo es la herencia de nuestra familia. Esas aves del cielo son los vecinos que van a ir allí cuando esté usted, mire. Y le va a decir, hermano, háblame de Cristo. Antes te despreciaba como esa semilla de mostaza, pero visto que tienes un crecimiento en Cristo, Amén. háblame. Y van a llegar a tratar de encontrar reposo allí. Le digo yo, ¿dónde más podemos encontrar descanso para nuestra alma sino en Dios? ¿Dónde más encontrará un pajarito refugio y aliento en medio de la tormenta? ¿Dónde puede encontrar o anidar cuando no hay árboles y son esos árboles del mundo que son hombres? Ramas secas. ¿Dónde harán su nido? ¿Dónde haremos nosotros nuestro nido? De esa semilla que el mundo ha dado para que el corazón humano se salve, no la despreciemos, no perdamos de vista nosotros esa semilla, hermanos. Amén. Y si alguien, hermanos, ha despreciado esa semilla de mostaza, esa fe, se había perdido la fe.
Se ha perdido de vista el deseo de que Dios pueda sembrar en él vida. Yo le recordaría, esa semilla de mostaza es eterna y permanece para siempre. Nada más que tengamos nosotros un corazón sincero de reconocer, yo un día la desprecié, yo un día la consideré insignificante. ¿Cuántos no ha llamado Dios a predicadores? Y han dicho, no, es que como una vez le cuento para que no se duerma, hermanos. Digo yo a mi hijo, George, ¿quieres ser pastor? No, sí, me dolió, señor. ¿Por qué? Es que ahí no te pagan. Hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos despreciado de esa manera? Yo antes le decía a alguien, pastorcito, ¿cómo es el pastorcito? No. Dios santo, qué pena andar, mira. Hermano, y yo le digo, Señor, qué gloria estaba despreciando. Qué oportunidades de predicar tu evangelio, tu reino, de traer libertad por medio de una boca, de que es tu palabra la que libera. Amén. Porque no somos nosotros, hermanos, somos instrumentos. Amén. Y despreciamos esa palabra, esa semilla. Que Dios nos haga a nosotros entender, hermano, y de recapacitar. Señor, vuélveme a ponerla en mi mano, para ponerla de mi mano a mi corazón. Porque es lo mismo que se dice, hermanos, aquel que ha escuchado la palabra, la fe, viene por el oír. Amén. Y el oír la palabra del Señor. Entonces, la escuchamos, es como que la pongamos en nuestra mano, pero debemos de enterrarla en nuestro corazón. Debemos de decirle, Señor, no la saques de aquí, aunque yo quiera sacarla, porque a veces nosotros somos tremendos. No la saques. Ten Amén. misericordia. Gloria a Ayúdame. Dios. Rígala, ayúdala a crecer. Amén. Y entonces, hermanos, las aves del cielo van a venir. ¿Cómo es posible que miramos nosotros un asesino como Pablo? Un asesino, un hombre que no quiso el evangelio. Porque dice en parte de su escritura, yo creo, de que pudo haber conocido esa semilla de mostaza en un día a Cristo. Y lo despreció. Pero porque dice en sus escritos, si en alguna vez nosotros conocimos a Jesús según la carne, ya no lo conocemos así. Y digo, qué tremendo que el Señor tuvo la suficiente y la gran humildad y su bondad extrema, hermano, que todavía volvió a llamar a Saulo y decirle, ven. Qué maravillosa misericordia. Y esa es la misericordia de esa semilla de mostaza, hermano. Amén. Quiero orar, hermanos, que podamos nosotros el día de hoy darle gloria y alabanza, porque nos ha puesto un camino como sembradores, Amén. también como tierra, para que esa semilla de mostaza sea depositada. Y si en algún día o alguna vez alguien ha despreciado esa semilla que trae salvación, y una sinceridad y un sincero amor, podamos decirle, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por depositar esa semilla de mostaza en nuestros corazones, por cuidarla, porque es tu Espíritu, Señor, que realmente la ha cuidado desde el día, Señor, que se ha sembrado. Ha sido, Señor, tu gloria y tu bondad, Señor, que ha hecho crecer cada día tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a volver y ver esa cruz, Señor, y a estimar lo que tú has puesto en nuestro corazón. Así también aquellos, Señor, que han despreciado la palabra, se han olvidado, Señor, y han acumulado, Señor, tesoros de la tierra, tesoros como, Señor, el que dirá al mundo, y olvidándose, Señor, de tu palabra, y menospreciando la cruz y teniéndola como nada, como propio. Ten misericordia, así como has tenido misericordia de nosotros y de ese asesino Pablo, Señor, que se convirtió, Señor, en un heraldo. Sé que hay muchos que puedan estar escuchando el mensaje y sintiéndose acusados porque perdieron de vista, Señor, la semilla. Tú no condenas a nadie. Te pido que seas tú, Dios, poniendo
el querer como el hacer de vuelta en ellos. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Llévanos con bien a casa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y cuida, Señor, esta semilla. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor.